para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Y esta noche vamos a estar aprendiendo de la bendición de ser adoptados como hijos de Dios. Así dice el Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que me uses, Señor, como un instrumento en tus manos, y que prepares los corazones de los hermanos acá reunidos y de los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales este video. Señor, que tu palabra haga el propósito por el cual tú lo envías en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hemos tenido una breve pausa en este estudio de los Gálatas, pero volvemos ya a este capítulo 4 y creo que ahora vamos a estar como introduciendo nada más el capítulo 4. Y en este capítulo 4 Pablo sigue haciendo una defensa de la justificación por la fe. Pablo continúa con su argumento que la salvación no se gana con méritos. La salvación no se obtiene a través de obras humanas, sino que es exclusivamente por gracia soberana de Dios. Es a través de una fe personal, es poner la fe en la obra de Cristo. Y a través de esta carta Pablo ha venido mostrando a los Gálatas y a nosotros también que es imposible que nosotros podamos llegar al estándar de que Dios exige. Es imposible que nosotros podamos cumplir a perfección las obras de la ley. La ley nos señala nuestro pecado, la ley nos dice no puedes, estás condenado, la ley nos lleva a Cristo. Y ese era el propósito de la ley. Y Pablo ha venido mostrando ese propósito en esta carta a los Gálatas. Porque el problema era que los judaizantes, como ustedes recordarán, los judaizantes se habían metido y entonces ellos comenzaban a enseñar que había que practicar ciertas cosas, que había que circuncidarse, que había que abstenerse de ciertos alimentos, que había que guardar las fiestas y hacer muchos ritos. Entonces, si haces esto, entonces serás salvo. ¿Está bien, Jesús? Sí, nosotros creemos lo que tú crees. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó y Él pagó por nuestros pecados. Pero te hace falta algo y te falta circuncidarte. Entonces estaban anulando la obra de Cristo.
Y entonces por esa razón Pablo viene y les escribe a los Gálatas y les muestra que no son justificados por ninguna obra. Y aquí en este capítulo 4, él comienza a introducir que no solamente somos justificados, no solamente hemos sido salvos, sino que también somos adoptados como hijos de Dios. Y esa es una gran bendición, mis hermanos. Fíjense que quizás nosotros sabemos y hemos escuchado, quizás muchas veces somos hijos de Dios, y nosotros también repetimos, somos hijos de Dios, pero quizás ese término nosotros lo conocemos en teoría. Porque si nosotros verdaderamente entendiéramos qué es ser hijos de Dios, nuestras vidas fueran diferentes. Cuando una persona entiende completamente qué es ser hijo de Dios, todo cambia. Todo cambia. Nuestras prioridades van a cambiar. Nuestros anhelos van a cambiar. Nuestros temores van a desaparecer. Si todos entendieran que somos hijos de Dios, yo le aseguro que estas bancas no fueran suficientes. Pero el problema es que nosotros por teoría decimos, no, sí, Dios es nuestro Padre, pero nos afanamos por diferentes cosas. Pero vivimos con los ojos puestos por otro lado. Pero cuando nosotros entendemos, como un niño entiende cuando llega a su papá. Mire, yo le he puesto ese ejemplo quizás muchas veces. Pero cuando los niños están pequeños, los que tienen hijos pequeños todavía van a entender este ejemplo. Ellos pueden tener un gran temor a la oscuridad, a otro amigo, a cualquier cosa. Pero cuando su padre llega, ese temor desaparece. Ellos tienen una confianza plena en papá, en su mamá también, digámoslo así. Porque mire, los niños pueden estar tan enfermos, pero cuando el papá llega y los comienza, no hombre, cálmate, ya vas a ver, ya te vas a sentir mejor. Él tiene una gran confianza. Y él dice, bueno, si papá dice que todo va a estar mejor, todo va a estar mejor. Pero esa confianza es la que nosotros debemos demostrar en nuestro Padre Celestial. Es de esa manera que nosotros debemos de vivir, confiando totalmente en Él. Pero ¿qué pasa con nosotros? Viene un problema y lo primero que hacemos es correr para otro lado. En lugar de venir y decir, papá, esto es lo que pasa. Esta es la situación. Este es el problema que tengo. ¿Qué debo de hacer? Pero muchas veces eso es lo último que nosotros hacemos. Por esa razón yo le digo, quizás nosotros en teoría decimos, pero si nosotros entendemos, hermano, esa es una gran bendición que nosotros tenemos. Somos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por cualquier cosa que pase? Aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, en medio de cualquier cosa, usted puede ver el amor de Dios que envió a su Hijo. Cuando usted y yo éramos enemigos de Él, Él envía a su Hijo, no solamente para salvarlo, porque bien lo pudo haber salvado y pudo haberle dicho, bueno, ya está justificado, pero no se quedó ahí. La bendición fue mayor y todavía lo hizo parte de su familia, lo hizo su Hijo. Hermano, eso debe de motivarnos a nosotros a servirle, a buscar más de Dios. Muchas veces cuando yo estoy estudiando esta carta a los Gálatas, mire, yo me siento confrontado. Si soy sincero, yo le digo, muchas veces me siento hasta avergonzado de decir, Señor, perdóname. Porque pareciera que me es difícil ver esta realidad en mi vida, que tú eres mi Padre. Quizá para mí sea un poco más difícil, porque yo no tuve una figura paterna. De pequeño mis padres se divorciaron,
Entonces quizás yo no podía ver eso, pero ahora, conociendo las Escrituras, yo puedo decir, yo tengo un Padre celestial. Y fíjese eso, saber que Dios es mi Padre y que no solamente me perdonó, sino que me hizo parte de su familia, me hizo ser su hijo. Eso me ayudó también a sanar mi corazón y poder perdonar a mi padre. Porque la relación que nosotros teníamos, bueno, nunca habíamos tenido una relación hasta hoy de grande. Y yo ahora ya le hablo con toda normalidad. Incluso él estuvo enfermo y yo tratando ahí de ver cómo podían hacer para llevarlo al médico. Y mis hijos me dicen, pero ¿cómo es posible? Pero esa obra, hermano, no es que, porque yo le diga, oh, no, es que yo viera el corazón que yo tengo es tan bueno, no. Esa es la obra que hace Dios en nuestros corazones. Es a través del Espíritu de Dios que obra en nuestros corazones que nosotros podemos perdonar. Volviendo aquí al estudio de la carta, esa seguridad que tenemos en Dios como Padre se debe de ver reflejada en nuestra vida. En este capítulo 4 Pablo hace una analogía y de un niño hasta que alcanza la mayoría de edad, para establecer un contraste entre la vida de los creyentes en un antes y un después de la salvación. Antes de la salvación nosotros estábamos como un niño, no podíamos gozar de ningún privilegio, éramos esclavos. Pero después que hemos sido salvos, ahora ya no somos niños, sino que ahora podemos gozar de los privilegios que es estar en Cristo. Ahora podemos ver la grandeza. Pero fíjense, con ese privilegio también viene una gran responsabilidad. Y es que ahora ya no nos podemos seguir comportando como niños, ahora nos comportamos ya como adultos. Mire lo que dicen los versículos 8 y 9. Del capítulo 4 de Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, dice el verso 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? La salvación es por gracia, mis hermanos, pero cuando ya somos salvos, nosotros debemos de apartarnos, debemos de vivir en santidad, debemos de reflejar a Cristo en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de hablar. Y esta ilustración, en el tiempo que Pablo escribe esta carta a los Gálatas, la podía entender el judío, la podía entender el griego y la podía entender el romano con mucha facilidad, porque ellos tenían ceremonias especiales para cuando un niño entraba en la edad adulta. Con esto en mente, vamos al versículo 1. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La palabra griega que Pablo utiliza aquí para niño es nefios, y se refiere a un niño que ni siquiera puede hablar en público, a un niño que no tiene madurez. Pablo está diciendo aquí, entre tanto el heredero es niño, una que no tiene madurez, que no puede hablar en público, que no se puede defender él solo, es semejante a un esclavo. En el mundo antiguo la división entre niños y adultos era muy marcada en la sociedad actual. Aunque había diferentes costumbres, tanto en la cultura judía como en la griega, había una edad predeterminada en la que el niño alcanzaba su mayoría de edad.
Y entonces ya podía asumir los privilegios y las responsabilidades, ya no como niño, sino como adulto. En la cultura judía, cuando un niño cumplía la edad de 12 años, se celebraba lo que se llamaba como Bar Mitzvah, en el cual el padre hacía esta oración: bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño. Es decir, hasta la edad de 12 años, el padre se sentía responsable de guiar en la vida espiritual a los hijos. Pero luego el niño respondía las siguientes palabras: oh Dios mío y Dios de mi padre, en este día solemne y sagrado que marca mi paso de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos a ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. En la Grecia antigua, un niño estaba bajo el control de su padre hasta los 18, cerca de los 18. Ya cuando cumplía los 18, se celebraba un festejo que se llamaba apatouria, en el cual el joven se declaraba como adulto, con responsabilidades especiales. Pero en la cultura romana no había una edad específica, sino que era el padre el que decidía cuándo era el momento de convertir a un niño en adulto. Cuando el padre decía: este niño ya está listo para tener responsabilidades, ese era el momento indicado en el que el niño pasaba de ser un niño a tener responsabilidades como un adulto. Y pareciera que Pablo tenía en mente la cultura romana cuando él está haciendo esta analogía, porque en el versículo 2 dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Por lo tanto, esta ilustración era fácil para la iglesia, porque tanto los judíos como los griegos, los gentiles, ellos podían entenderla. Podían entender que aunque el niño fuera el heredero de todo, estaba en la misma posición de un esclavo. Era heredero en papel, pero en la práctica era un esclavo. Mire lo que dice, cómo dice la Nueva Traducción Viviente, los versículos 1 y 2. Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Después de poner este ejemplo en el versículo 3, él hace la comparación. Cómo nos encontrábamos, cómo se encuentra el hombre, en qué situación espiritual está. Y dice el versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo está diciendo, de esa misma manera sucedía con nosotros. Antes que viniera Cristo, estábamos nosotros como niños, éramos esclavos. Estábamos esclavizados a las cosas básicas, al conocimiento básico del mundo. Esa palabra que dice el versículo 3, bajo los rudimentos del mundo, la palabra que utiliza Pablo aquí en el griego, tiene la idea del conocimiento elemental, como el ABC, como las letras del alfabeto. Y la idea es, lo que Pablo trata de decir es: no te dejes guiar por el conocimiento del mundo. No te dejes guiar por los principios elementales que este mundo te ofrece.
Porque recuerde que en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba la filosofía humana, las religiones paganas, y todas estas tenían una conexión estrecha. De manera que las tradiciones judías, como las religiones paganas, también se centraban en un sistema de obras. Obras hechas por el hombre. Si una persona era obediente, se consideraba un buen candidato para recibir bendición. La obediencia era la llave para tener una relación correcta y por ende, bendición. Lo que nosotros vemos hoy en día es algo similar. Las religiones del mundo son similares, lo que sucedía en el mundo antiguo con lo que vemos nosotros hoy en día. Es la misma idea. Obtener la aceptación de Dios por medio de los esfuerzos. Eso lo vemos nosotros en muchas personas que piensan que a través de las buenas obras se pueden ganar el favor de Dios. Y Pablo en este texto, en esta carta a los Gálatas, enfatiza que ni la religión pagana, ni la religión judía, ni esos falsos maestros que estaban enseñando algo como causa y efecto, era real, era lo verdadero. Porque estaban enseñando, si te circuncidas, puedes ser salvo. Si guardas, si haces, y era como una lista de cosas que hacer. Y lo mismo vemos ahora, muchas personas pensando, porque hago esto, porque hago esto otro, yo soy salvo. Y cuando yo no hago esto, y cuando yo no hago esto otro, yo no me siento salvo. Y ese es dejarse guiar por los rudimentos de este mundo. Porque la salvación es única y exclusivamente por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una lista de cosas a hacer. Las religiones paganas hoy en día hablan del karma. Si haces cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Si haces cosas malas, vas a recibir cosas malas. Y así vive el mundo, de esa manera. Pero aquí en esta carta podemos ver que el que se guía bajo esos principios es como estar yendo en contra de la gracia de Dios. Porque mis hermanos, Dios no nos trata en base a lo que nosotros merecemos. Si Dios nos tratara en base a lo que nosotros merecemos, lo que recibiríamos fuera juicio. Porque nuestras obras no sirven para nada. No tenemos nada nosotros de qué gloriarnos, absolutamente nada. Alguien podría decir, Señor, pero yo tuve fe, y el Señor le va a decir, sí, pero yo te la di. Ese es un regalo que yo te di. ¿De qué podemos nosotros gloriarnos? De nada. Porque todo lo hemos recibido por gracia. Nosotros no somos justificados por obras. Nosotros recibimos el favor de Dios por obras. No porque haya algo especial en nosotros, sino que todo está en Dios. Es por su gracia, es por su misericordia. Y es fácil, mi hermano, caer en una religión externa basada en los rudimentos de este mundo. Cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El pastor John MacArthur, en su comentario a los Gálatas, da una ilustración de la vida de Wesley, y él dice lo siguiente. Él comienza hablando de todo lo que este hombre había logrado, y él dice, se graduó con honores de la Universidad de Oxford, como clérigo ordenado en la Iglesia de Inglaterra y teólogo ortodoxo. Era muy activo en la realización de obras buenas y prácticas. Visitaba a los presos y a los obreros en Londres. Ayudaba a distribuir comida, ayudaba a distribuir ropa entre niños pobres y huérfanos.
Estudiaba la Biblia con diligencia, asistía a numerosos servicios y otras reuniones religiosas todos los domingos y durante la semana. Daba ofrendas en la iglesia y daba limosnas a los pobres. Oraba, ayunaba y vivía una vida ejemplar. Además, dice, pasó muchos años como misionero entre indios americanos, pero cuando volvió a Inglaterra, hizo esta confesión en su diario: yo que fui a Norteamérica para convertir a otros, nunca me había convertido a Dios en toda mi vida. Luego de tener una conversión genuina, Wesley dijo que en aquel entonces él tenía una fe de siervo, pero que ahora tenía una fe de un hijo de Dios. Sigue diciendo la cita: tuve en mi corazón una sensación y sentí que ahora sí confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Y pone al final de la cita el pastor John MacArthur: así desaparecieron los rudimentos en la vida de Wesley y su fe fue renovada. Fin de la cita. Mis hermanos, podemos fácilmente engañarnos. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado en eso. No nos guiemos por los principios del mundo. Ya Dios ha establecido el método por el cual nosotros, mire, tenemos la palabra de Dios. Aquí nos debemos de guiar nosotros, aquí nos debemos de regir. No en lo que el mundo ofrece. Tenemos que tener bien claro eso. Nuestra relación con Dios no se basa en los rudimentos del mundo, sino en lo que Él ha establecido en su palabra. En el mundo hay la percepción de la gente en el mundo dice: no, pero ¿y cuál es el problema? Yo no sé si usted ha escuchado esa frase: ¿cuál es el problema? Si de todos modos al mismo Dios adoramos, todos los caminos te llevan hacia Dios. Era tan bueno, dice la gente. Cuando una persona muere, dice: era tan bueno, de seguro está allá con Dios ya. Esos son los rudimentos del mundo. Eso es dejarse guiar por los rudimentos del mundo, pero la palabra de Dios es clara. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. En Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún camino, no hay ningún rito, no hay ningún santo, no hay ningún método, no hay nada, no hay ninguna obra. Solamente la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos pone en la situación correcta con Dios. Y ahí no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. En estos días que mi papá estaba bien enfermo, yo sentía una culpa de que tuve muchas oportunidades de haberle hablado el Evangelio y no lo hacía. Y cuando él ya estaba bien enfermo, que ya no podía ni siquiera hablar, yo le dije a mi esposa: yo desperdicié mucho tiempo en haberle hablado. Cuando él me decía cosas de la iglesia católica, porque es muy católico, ahí era el momento que yo tenía que haberle dicho, y yo no le decía nada. Pero gracias a Dios, Dios me dio otra oportunidad, y salió del hospital, y ya cuando estaba un poco lúcido, entonces comenzamos a hablar, y le dije, él solo comenzó y a decir: no, es que mira, que yo tenía una fe fuerte, es que mi Madre Santísima no me iba a dejar. Y ahí dije yo: este es el momento. Mire, le dije, Dios le da una oportunidad. Fuera de Jesús no hay nada. No hay santos, no hay vírgenes, no hay nada. Créeme, estoy seguro. Si usted no confía plenamente en Jesús para salvación, si usted muere, no va a ir al cielo.
Vaya pues, hijo, me dijo. No, yo le digo para que arrepiéntase, le dije, arrepiéntase y busque solamente a Jesús. Sí, no, yo siempre lo hago. Yo salí de mi responsabilidad, porque eso era algo que yo tenía, y dije, yo lo tengo que hacer, yo le tengo que decir. Porque la gente está muy confundida, las personas, las tradiciones los tienen están tan aferrados a las tradiciones que se las pasó el abuelo, que el bisabuelo, que esto, que el otro, y ellos piensan que esa es su verdad. Pero Jesús dijo que Él es la verdad. No son los rudimentos del mundo, no son las tradiciones, no es lo que me contó mi abuelo, no es lo que me contó mi mamá, es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Sigue diciendo los versículos 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. La idea de esta frase es en el momento adecuado. Ni un minuto más, ni un día más, nada más, en el momento preciso. Jesús vino en el momento justo para llevar a cabo el plan redentor de Dios. Ya el plan estaba establecido en la voluntad soberana de Dios. Ese cumplimiento se refiere a ese periodo de preparación en el que ese plan se iba a llevar a cabo. Dios había dispuesto todo para llevar a cabo ese plan. La ley ya había cumplido el propósito de mostrar al hombre su pecaminosidad, de mostrar al hombre la incapacidad para vivir conforme a la norma perfecta que Dios exige. La ley había cumplido el propósito de mostrar al hombre su necesidad de guiarlo a Cristo. Y con la venida de Jesús, Dios provee la justicia que el hombre necesita. Provee lo que nosotros no podíamos alcanzar. Era el tiempo preciso en el ámbito religioso, era el tiempo adecuado para la venida de Jesús, porque durante el cautiverio en Babilonia, Israel abandonó por fin la idolatría. Israel estuvo en idolatría por mucho tiempo, pero luego del cautiverio abandonó por completo la idolatría. Tenían otros pecados, pero ya no la idolatría. Rechazaban al Mesías, pero ya no era la idolatría. Durante el exilio ellos comenzaron a usar las sinagogas como prácticas para reunirse, y ahí eran los lugares de culto. Todo estaba ya listo para que Jesús viniera y enseñara y predicara del arrepentimiento. El tiempo era justo en el ámbito cultural porque ya tenían un lenguaje común. El griego era el lenguaje común. Y en tercer lugar era el momento justo porque políticamente Roma ya había hecho muchos caminos, calles que garantizaban a los apóstoles moverse, viajar con libertad por todos lados para predicar el glorioso evangelio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, dice Martín Lutero, comentando acerca de este texto, esta puede ser una referencia al nacimiento virginal. Porque Pablo nunca dice que Jesús nació de un hombre y una mujer. Pero al nacer de mujer también indica que nació como un verdadero hombre 100%. Jesús fue un hombre plenamente, como todos los demás mortales, pero nunca dejó de ser Dios. Porque de otro modo no podría haber salvado a todo el mundo. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios porque su sacrificio expiatorio tenía que ser infinito, tenía que ser de un valor infinito para poder redimir a la humanidad. Pero a la misma vez tenía que ser hombre para representarnos
porque recuerde que Adán pecó y toda la raza humana estaba en pecado. Todos estábamos bajo maldición, condenados ante la justa ira del Dios Santo. Por tanto, Jesús debió haberse hecho hombre para ser nuestro sustituto en la cruz. Pero el texto también dice que nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Nueva Traducción Viviente nos da más luz de ese texto. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Jesús nació bajo la ley, estaba obligado a cumplir la ley, a obedecerla, y iba a ser juzgado conforme a la ley. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro hombre, Jesús cumplió a cabalidad, a perfección, todas las demandas de la ley. Como muchos han dicho, desde la cuna hasta la cruz, Jesús fue perfecto. Él alcanzó el estándar, satisfizo la justicia de Dios. Y toda esa justicia nos es imputada a nosotros. Y ahora somos declarados justos. Y ahora Dios lo ve a usted y a mí libre de culpa. Y lo único que el hombre tiene que hacer es poner su mirada y confiar plenamente en Jesús para su salvación. Pero fíjense en esto, hermano. Y aquí voy a ir terminando. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ahondar un poco más en los textos de la adopción. Pero termina diciendo el versículo 5: a fin que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sería suficiente con habernos comprado? ¿Sería suficiente con habernos justificado y darnos salvación? Pero la obra de Dios no termina ahí, sino que ahora fuimos elevados a un lugar de honor. Fuimos puestos en un lugar de honor, fuimos declarados hijos de Dios por adopción. Recibimos dignidad. Recibimos un trato especial. Mi hermano, ya no somos más esclavos. Somos hijos de Dios. ¿Entiende eso, hermano? Eso debe de darnos alegría y debe de llevarnos a nosotros a cambiar quizás nuestras prioridades. Yo no sé cuáles son sus prioridades, yo le podría decir cuáles son las mías, pero el saber que Dios no solamente nos justificó, no solamente nos salvó, sino que también nos hizo parte de su familia. Imagínese usted por un momento que usted está pasando una gran dificultad, y alguien no solamente lo saca de la dificultad en la que usted está, sino que también lo adopta como su hijo, con todos los derechos, con todos los privilegios. ¿Estaría usted agradecido? Ahora imagínese
cómo debemos de estar. Nuestra vida debe de ser una vida que todo tiempo esté dando alabanza a Dios. Todo debe de cambiar en nuestra vida. Aquello que lo más nos mueve, si no es las cosas de Dios, si no es algo que da gloria a Dios, no debe de ser esa la prioridad de nuestra vida. Somos hechos hijos de Dios. Pero para poder nosotros entender y poder apreciar el ser hechos hijos de Dios, la próxima semana vamos a estar hablando un poco más acerca de eso. Recuerde que antes nosotros éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Imagínense ese gran cambio. Pero dice en Juan 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición tenemos, hermano. Mediten eso en este tiempo hasta que nos veamos la próxima semana. Somos hijos de Dios. Tenemos muchas bendiciones en Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.